¿Quién ocupa 32,000 columnas y 1,048,000 filas? Es muchísima el espacio. Entonces, traten de hacer sus bases de datos, ¿sí? Traten de hacer sus bases de datos poniendo lo que es la clave del trabajador en la primera columna, luego el apellido paterno, materno, el nombre, el RFC, el número de seguro social, la CURP, la fecha de alta, la fecha de baja, toda esa información, el número de seguro social, el salario diario, cuota diaria, el salario base de cotización, o sea, toda esa información debería ir previamente antes de estos datos, ¿sí? Digo, todos mis casos reales, vamos, tienen toda esa información que les estoy platicando, porque debe ser una hoja de trabajo perpetua en donde no nada más yo demuestre lo que es la integración, que esto es lo que me interesa, no, sino que a su vez sepa de quién es, cuándo entró, cuál es su RFC, su número de seguro social. Todos esos datos que son del trabajador hay que ponerlos en una base de datos para que se vea una información completa en donde nuestros jefes, nuestros patrones, los usuarios de la información, la misma autoridad cuando llegue, pues mostrarles esas hojas de trabajo. Vamos a ponerles aquí ese ejemplo para que vean que siempre hablamos de casos reales, de las empresas que luego nos comparten su información. Entonces, y que ustedes puedan saber a lo que me refiero de estas cédulas, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a ponerle aquí, en lo que son el salario base de cotización. Por ejemplo, vamos a abrir esta hoja de trabajo real, ¿no? En donde lo que les decía, el nombre de la empresa, ¿verdad? De qué tipo de hoja de trabajo es o papel de trabajo, ¿sale? Luego lo que es la clave del trabajador, apellido paterno, materno, nombre, su RFC, su CURP, su número de seguro social, la fecha de ingreso, la fecha de baja, su salario diario, los días de aguinaldo, los días de vacaciones, la prima vacacional, el porcentaje, ¿verdad? Porque con estos datos se hace la integración del salario, de este salario, partiendo de este salario al salario base de cotización. Entonces, la fecha en que vamos a calcular ese salario base de cotización y pues el sistema aquí, pues ya mediante una fórmula, me va dando lo que es la antigüedad del trabajador, ¿sale? Entonces, ya una vez teniendo esos datos, estos son los datos que se necesitan para poder integrar correctamente un salario base de cotización y quedando la evidencia de quién es esa persona que se le está calculando el salario base de cotización. Entonces, si llegamos aquí a lo que son las remuneraciones fijas, le sumamos un día del aguinaldo. O sea, ahí vean la fórmula, lo que es la cuota diaria por los días de aguinaldo se dividen entre 365 días y esta es la parte proporcional diaria del aguinaldo. Entonces, al salario hay que sumarle la parte proporcional diaria del aguinaldo. Luego, asimismo, hay que sumarle la parte proporcional diaria de la prima vacacional. Las vacaciones no se integran, salvo que estén por contrato, que se tengan que pagar, ¿sí? Pero acuérdense que las vacaciones es un derecho de los trabajadores, el cual no se puede pagar con salario. Es un derecho de descanso. Luego así, en los recibos de nómina, ese concepto de vacaciones debe salir como salario y no como vacaciones. Solamente el concepto de vacaciones va a ir cuando se haya hecho un finiquito o una liquidación y se tenga deudo de ese concepto, es cuando se les va a pagar ese monto, pero aún así ya no integraría para efectos del Seguro Social. Luego, entonces, partiendo de un ejercicio muy sencillo, lo mínimo que se debe integrar para efectos de un salario diario base de cotización es el aguinaldo y la prima vacacional. La prima vacacional también ese es el resultado de multiplicar esta cuota diaria por los días que le corresponden de vacaciones. Para el primer año son 6 días, para el segundo 8, el tercero 10, el cuarto 12 y así sucesivamente. Entonces, si a eso le calculamos su prima vacacional,
esa cantidad también suma a la cuota diaria para darnos un salario base de cotización. Esto lo regula el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, en donde establece lo que es la integración de este salario para efectos de pagar las cuotas ante el IMSS. O sea, solamente para eso sirve. No sirve para calcular ninguna liquidación, indemnización, no sirve para ello. Solamente sirve para efecto de pagar las cuotas del Seguro Social. Entonces, repito, a la cuota diaria hay que sumarle la parte proporcional diaria del aguinaldo y la parte proporcional diaria de la prima vacacional. Eso nos va a dar como base el salario fijo. Digo, estoy hablando de algo básico porque si hubiera en este trabajador lo que es la prima dominical, entonces la prima dominical también entra dentro de este cálculo, ejemplo. O sea, acuérdense que el salario fijo se integra con todos los elementos fijos previamente conocidos. Entonces, si yo sé que tengo un trabajador que va a laborar todos los domingos, entonces hay que pagarle una prima dominical. La prima dominical normalmente es del 25% sobre el salario diario. Entonces, salario diario por 0.25, y como es un concepto que se paga por semana correspondiente a cada semana, se divide entre 7. ¿Sale? Y de esa manera me va a dar la parte proporcional de la prima dominical. Entonces, pues hay que sumar ese concepto. ¿Sale? Hay que sumarlo para que tengamos un salario base de cotización real en donde no se me está escapando ningún concepto. Y así puede haber otros conceptos previamente conocidos que sean fijos, que estén por contrato, ¿sí? Ejemplo, si yo al trabajador también por ahí le doy una cuota, o más que una cuota, el importe diario de despensa en efectivo, es un concepto, bueno, que no debería integrar. Aquí hay que tener cuidado. La despensa en efectivo no debe integrar. Sin embargo, si la sumo, hay que restarla, ¿sí? Si no, en este caso, vamos a hacer la corrección. Perdón, le vamos a poner como ayuda para transporte. Una ayuda para transporte en efectivo. Si la ayuda para transporte es de 2,000 pesos al mes, luego entonces divido igual a 2,000 pesos entre 30. ¿Sale? Y entonces tengo que hacer la corrección porque ya entró un concepto más. Entonces aquí lo que hacemos, volvemos a recalcular la suma de esos conceptos y vean, se sube el salario base de cotización a este monto. Y así podemos irle aumentando al salario o cuota diaria. Salario o cuota diaria, le vamos a ir aumentando las prestaciones previamente conocidas que integran el salario base de cotización. En este caso, pues lo vamos a dejar así. Ya tenemos ahí 5 conceptos, ¿sí? Incluso aquí le vamos a poner cuota diaria. ¿Sale? La cuota diaria más la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional proporcional diaria, prima dominical diaria y ayuda para transporte en efectivo diaria, nos da lo que es el salario base de cotización fijo, que ese es el que nos serviría para pagar las cuotas obrero-patronales. Un salario de 283 pesos con 12 centavos. Si yo me voy a hacer el cálculo, les voy a poner así el ejercicio. La idea es, en este momento, en esta tardecita, pues hablar de esos casos prácticos, ¿sí? Vamos a ponerle aquí que tenemos en unos casos prácticos de cuotas IMSS. Y aquí le vamos a poner
dentro de nuestra calculadora. $283.12. Ok. Sí, entonces, bueno, vean como un ejemplo, ¿no? de cómo se llegan a hacer todos esos cálculos. Cálculo de cuotas obrero-patronales 2021, el salario mínimo, que es un indicador, la UMA. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí 283.12. Aquí es importante que sepamos cuál es la prima que es con la que se va a calcular las cuotas obrero-patronales. Entonces, si el periodo del mes de agosto es de 31 días, luego entonces este salario base de cotización fijo, calculado por los 31 días, ahorita ya poco a poco les voy explicando, nada más para que vean cómo ese salario que me sirve para calcular las cuotas, cómo va a jugar dentro de una mecánica de cálculos en donde hay límites, ¿sí? Hay muchas condicionantes, por llamarle así. Informáticamente tiene muchas condicionantes. Entonces, de ese salario por día va a pagar una cuota por 31 días, que es el mes de, si le pusimos agosto, 31 días. ¿Sí? Entonces, va a pagar por 31 días 566.76 centavos de cuota fija. De las cuotas de enfermedad y maternidad, va a pagar el 1.10% sobre el salario base de cotización, y por parte del patrón. Por parte del trabajador va a ser 1.77, y así ese salario se va a ir multiplicando por los días y por los porcentajes que ustedes ven aquí arriba para llegar. Ahorita les explico con calma ya cada uno cómo se calculan los 5 seguros que están en el régimen de la ley para llegar a este resultado, lo que es el monto del patrón y el monto del trabajador, ¿sí? Dando un total de 1.125 como cuotas del Seguro Social mensuales. Pero aparte hay cuotas que se pagan de manera bimestral, pero que también se debe hacer su cálculo. Esto es bien importante, se debe hacer su cálculo mensual, porque a mí me ha tocado ver que luego nada más llegan hasta aquí, y que son las cuotas de esos seguros que ya dijimos, ¿sí? De estos seguros que están aquí: guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, tanto del obrero como del trabajador, riesgos de trabajo, con este porcentaje de riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces, de los seguros que se pagan mensuales, tanto es para el patrón, tanto para el trabajador, sobre ese salario de los 283 pesos. Y esto nos daría como suma, esto es lo que nos va a cobrar el Seguro Social en la cédula mensual. Pero en la cédula bimestral, esto, claro, hay que multiplicarlo por el número de días del bimestre. En este caso nada más estoy calculando 31 días. Entonces, lo que es las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tanto del patrón como, en este caso son del patrón, ¿sí? Y del trabajador, pues tenemos también una cuota ahí de cesantía y vejez, ¿sí? De retiro no pagan nada los trabajadores, todo es del patrón. De cesantía y vejez paga el patrón y paga el trabajador, ¿sale? Dándonos un total de X cantidad. Y asimismo también los patrones deberán pagar el 5% de lo que son las aportaciones de Infonavit. Y aquí ya viene el resumen total, ¿sí? En este caso, la cuota que tiene que pagar el patrón sobre ese salario, bueno, aquí estamos hablando del 2020, son 1.905, y la cuota del trabajador son 210. Esto incluso debe venir en el recibo, en un recibo de nóminas del trabajador, ¿sí? Siempre que hagamos cálculos, eso tiene que venir ahí, ¿sale? Entonces, tenemos aquí como referencia, ¿sí? Entonces, ese tipo de resultado. Al final de cuentas, eso es lo que se le tendría que retener. Ejemplo,
Si hay ausentismo, el ausentismo no debe ser mayor a 8 días, máximo son 7, ¿sí? Si hay incapacidad, pues no debe ser mayor a los días que nos dé el Seguro Social y a los días que traiga el mes. Entonces, en este caso, pues puede ser 5 días, 4 días, 8 días, ¿sí? Ejemplo, 14 días. ¿Qué es lo que sucede? Entonces vean que empieza a haber unas variables. Hay que cotizar para unos seguros sobre 17 días y para otros sobre 10 días. Ahorita lo vamos viendo en qué casos va jugando esto. Aquí simplemente era el mostrarles que las cédulas se deben hacer completas, ¿sí? de los trabajadores para determinar su salario base de cotización. Una vez que tengo su salario base de cotización, pues hay que calcular las cuotas. Acuérdense que la obligación del patrón de calcular la integración del salario base de cotización, calcular las cuotas obrero-patronales, retenerlas. En este caso, el patrón está obligado a retener esta cantidad que viene hasta el final, ¿sí? Por cada trabajador y por los días que se vayan laborando, ¿sí? Perdón, aquí es 2021. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de que ustedes amarren un salario base de cotización. Entonces, que es muy, muy importante de lo que van a retener también y enterarse a través de las cédulas. Es todo un ciclo, ¿eh? O sea, créanme que todo esto que les estoy mostrando es un ciclo, porque a final de cuentas, un ejemplo, si yo tengo una nómina de un trabajador y quiero saber si realmente la cuota del Seguro Social que se le va a retener es correcta o no, pues tengo que hacer mis cálculos, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Nómina del 31 de agosto. Vamos a ver el recibo. Y aquí en el recibo de nómina viene lo que es la cuota del Seguro Social. Si yo la valido, entonces le pongo aquí que un salario de 200 pesos, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, está con la parte proporcional del aguinaldo diario y de la prima vacacional diaria, está en 209.04. Este salario, base de cotización, pues se le empieza a aplicar toda la mecánica internamente, este programa, y llega a 74.47. Entonces, 209 aquí le ponemos 209.04 en un lapso de 15 días con 0 ausentismos y 0 incapacidades, pues simplemente nos vamos al final. La prima de riesgo de trabajo también creo que es la misma y me va a dar como resultado retenerle al trabajador 74.48, ¿sí? Entonces, si voy al sistema de nóminas, debe estar esta misma cantidad, 74.47, es un centavo la diferencia, ¿sí? Entonces, aquí se le está reteniendo un centavo de diferencia, un centavo menos al trabajador. Deberían ser 74.48, ¿sí? Pero realmente el sistema Excel pues sí redondea también, igual que el sistema de nóminas. Pero así podemos estar checando, todos nuestros trabajadores deben estar validados previamente con una calculadora, ¿sí? Para saber cuánto se les debe retener por esas cuotas. Bien, entonces vamos aquí a salir de este sistema y como les decía, pues es todo un ciclo. Aquí vemos todo lo que es la programación para poder llegar a calcular las cuotas obrero-patronales, ¿sí? De cada uno. Y luego entonces, si se darán cuenta, hablábamos de que para efectos de, esta también es del 2021, hablábamos que para integrar el salario base de cotización, ¿sí? Hay que identificar todas esas prestaciones que se otorgan de manera previamente
permanentes y ordinarias por la relación de trabajo. Aquí es algo bien importante, por la relación de trabajo, ¿sí? Sabemos que esto, dada su naturaleza, no debería entrar, pero como hay un acuerdo de consejo técnico en donde la ayuda para transporte en efectivo se tiene que integrar al salario base de cotización, aunque sea una ayuda, que es una prestación de previsión social, en ese sentido tiene que integrar para efectos del seguro social. ¿Sale? De remuneraciones variables, en caso de que se tuvieran, ejemplo, otro tipo de remuneraciones que no se conocen, que son inciertas, ¿sí? Como pudieran ser las horas extras. Decíamos el otro día que todo lo que excede más de 3 horas diarias y más de 3 veces a la semana integra horas extras. Entonces, si yo le pagué al trabajador, un ejemplo, 580 pesos de horas extras excedentes, que se excedieron más de 3 horas diarias y más de 3 veces a la semana, luego entonces ese importe se tiene que poner aquí donde dice remuneraciones variables del bimestre anterior. Para lo que es agosto, se deben tomar las remuneraciones de mayo-junio. Para lo que es septiembre, se deben tomar las remuneraciones de julio y agosto, ¿sí? El importe que se obtuvo en el bimestre, ¿sí? Aquí dice remuneraciones variables del bimestre anterior. Luego, en este caso, hay trabajadores en que se les paga días festivos, o sea, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas a trabajar en el día festivo. Esos días festivos que se les paga, pero que no son, sí no son oficiales, que hay algunos que son oficiales y hay otros que no son oficiales, ¿sí? Ejemplo, tenemos por ahí un 10 de mayo, ¿no? O el Día del Maestro, o el Día del Niño. Pues son días de descanso, pero que se le consideran como días festivos, pero no son oficiales para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Y si el trabajador los labora, pues se les paga, ¿sí? Se les paga esos días y se tienen que integrar para efectos del salario base de cotización. Y así, cada concepto. Entonces, si nosotros sumamos esas remuneraciones que son variables, de cuantía previamente no conocida, entonces lo que se tiene que hacer es hacer la sumatoria, ¿sale? Aquí le vamos a poner que estas son las remuneraciones de mayo y junio del 2021. Y es para la integración de ese salario del mes de agosto. Entonces, la suma de todos esos conceptos, que son estos tres, nos da 1.735.06. 1.700 divididos entre el número de días que traiga el bimestre, ¿sí? Aquí tomé un ejemplo porque era para una empresa que elaboran por catorcena, pero aquí en el ejemplo que estamos platicando es por quincena y tiene en el bimestre 4. ¿Sí? Estoy poniendo así pero la realidad es que se deben poner los días de manera directa. Este dato me lo debe dar el sistema de nóminas. ¿Cuántos días laboró en el bimestre mayo-junio? Porque a lo mejor pudo haber un descanso, pudo haber habido una incapacidad. Entonces, todos esos, si no los laboró, esos días se tienen que descontar. Entonces, considerando que sí laboró todo el bimestre, se dividen los ingresos variables entre los días que laboró y que devengó esos salarios variables. Luego entonces tenemos aquí esa parte promedio diaria de estas remuneraciones. La parte promedio diaria de 60 días que tuvo que ir a trabajar para poder devengar este tiempo extraordinario, quedaría en un promedio diario de 28.92. Esos 28.92 promedio diario de los ingresos variables del bimestre mayo-junio se suman al salario fijo que trae el trabajador partiendo de su cuota diaria, ¿sale?
Entonces, esos dos conceptos, esos dos resultados, perdón, pues nos van a dar como resultado, aquí lo tenemos, un salario base de cotización mixto. Y ese salario base de cotización mixto es el que te vamos a tener que utilizar para efectos de calcular las cuotas de los trabajadores. ¿Sale? Entonces, bueno, vean cómo en la práctica sí hay que hacer cédulas. Créanme que estas cédulas, y como ustedes lo vieron aquí, de nada más para que tengan una referencia, hay que estarlas haciendo por cada mes, ¿sí? Por cada mes salario base de cotización y por cada año, ¿sí? Conforme se van actualizando esos salarios. ¿Sí? Aquí como no tienen ingresos variables, por eso no le di continuidad, pero hay empresas en donde sí se tienen esos salarios variables de cada mes. Y pues obvio que tienen ahí salarios variables de cada mes por aniversario, por incremento de salarios, ¿no? Y es así como se tienen que hacer esas cédulas de integración de salario, esas cédulas de cálculo de cuotas. Entonces les quería mostrar pues prácticamente esa parte de ese papel de trabajo real en donde llegamos a un resultado y ese resultado pues va a ser perpetuo. Yo lo que calculé aquí prácticamente, si es que fuera real, en esos importes, pues en automático ya no los tendría que volver a revisar después, porque por eso se hacen los trabajos para que sean inamovibles. Ya en alguna auditoría tendría que presentar o exhibir estos papeles de trabajo para poder hacer ese ¿cómo se llama? Pues ese cálculo de cuotas correctas. Bien, entonces vamos a cerrar esta cédula de trabajo y bueno, partiendo de sus ejercicios, de sus casos prácticos, hago lo mismo. Lo que quiero es que ustedes lo vean esto como algo didáctico. Lo más importante no es que yo les dé la hoja de trabajo, lo más importante es la comprensión de qué quiso decir la ley, que yo debo determinar un salario base de cotización con elementos fijos y elementos variables y que para ello debo tomar en cuenta que hay un tope mínimo y hay un tope máximo y así sucesivamente. Todo eso que dice la ley es lo más importante que tener una cédula de trabajo, porque las cédulas como quiera las podemos copiar de cualquier empresa y adaptarlas a la de nosotros, ¿no? Pero sí les quiero decir que lo más importante es esta parte que vamos a ver y que se refiere a lo siguiente. Ejemplo, tenemos diferentes trabajadores con salarios diferentes, cuota diaria, aquí lo vemos, cuota diaria. El primer trabajador tiene un salario mínimo, 141.70. Le aumentamos la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional y vamos a llegar a un salario, ¿verdad? En donde pues es de 148.11. Desde aquí tenemos que redondear vamos a redondearlo este resultado a 2 dígitos para que nos dé el resultado que da, porque así lo hace el Seguro Social, por eso les quería comentar esto. 148.11 no es lo que toma el Seguro Social. Un salario mínimo, el Seguro Social ahorita está considerando que para efectos de la integración, lo mínimo que se debe cotizar son 148.10. ¿Sí? Y dicen, oye, ¿cómo llegó si a mí me da 148.11? Ah, bueno, pues lo que tienes que hacer es poner redondear estas fórmulas a 2 dígitos para que te dé lo que son los valores reales que tiene el Seguro Social. Ejemplo, un salario de 150 pesos, ya una cuota diaria de 150 pesos, nos daría con la parte proporcional diaria del aguinaldo y diaria de la prima vacacional una
un salario base de cotización de 156.78. Y así, sucesivamente, cada salario le vamos a aumentar la parte proporcional mínima, que es la que nos pide la ley, del aguinaldo y de la prima vacacional. Ahora bien, a esto hay que aumentarle lo que son los variables, ¿sí? Vamos, voy a quitar de aquí los ejemplos, los variables. Los voy a poner y los vamos a poner en la parte de arriba. Bien, pues les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales y en lo particular de Facebook. Estamos